Esta enseñanza es mía, yo la he preparado y me bendice mucho poder compartirla con ustedes esta tarde, esta noche en España, para los hermanos que nos acompañan de España. Y dice, uno de los personajes que más me bendice de las Escrituras es el rey David, antecesor directo de nuestro Rey Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. A él le fue revelado que de su descendencia nacería el Cristo. A David le fue revelado que de su descendencia nacería el Cristo, lo cual debió ser una dicha inmensa para él. Primera Samuel 2:25 es una profecía dada por un varón de Dios al sacerdote Elí. Habla del reinado de David. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Primera Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero, y está hablando a Saúl, al rey Saúl, el primer rey de Israel. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y Hechos 13:22, que también se refiere a David, dice, quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David fue el segundo rey sobre Israel. Después que fue dada la ley, los hijos de Israel vivían en una teocracia, donde su rey literalmente era Dios. Así transcurrió el periodo de los llamados jueces, el periodo de los jueces, en donde hombres de Dios, profetas, recibían un espíritu condicionado sobre ellos y mantenían comunicación entre Dios y su pueblo. Este espíritu era condicionado porque lo perdían, dependía de su obediencia, el retener ese espíritu en ellos. Dios hablaba con su gente y les daba ordenanzas y los guiaba y amonestaba a través de estos jueces. Sansón fue uno de ellos, Gedeón, Débora y otros. Y el último de los jueces fue el precioso profeta Samuel. Fue bajo la legislación de Samuel que Israel pide rey para ellos. Dios era su rey, pero ellos desearon un rey terrenal. Dios se los concedió, pero ellos tuvieron muchos dolores de cabeza a causa de esa decisión. Esto es algo para reflexionar porque nos ocurre igual muchas veces, que en vez de buscar y tomar el consejo de Dios, queremos que Dios haga lo que se nos figura que es lo correcto. Dios nos responde, pero si buscamos su consejo, Él nos dará la mejor opción para nosotros. Dios siempre tiene la mejor opción para nosotros. Es importante buscar el consejo de Dios, porque el hombre quiere dirigir sus propios pasos por sí mismo y tomar sus decisiones por sí mismo. Pero solo Dios sabe qué viene la semana que viene, el año que viene, en 10 años. Eso solo lo sabe Dios. Y si realmente queremos una vida exitosa, Dios tiene la mejor opción para nosotros. Y nosotros tenemos disponible ir a Dios y decirle, Dios, enséñame qué es lo mejor en esta situación en mi vida, qué es la mejor carrera que puedo estudiar, la mejor esposo, esposa que puedo elegir, las decisiones que tenemos por delante, el mejor lugar para comprar una casa, el mejor trabajo, etcétera. Dios sabe lo que tenemos enfrente. Si nosotros queremos una cosa específica, Dios puede concedérnosla. Bueno, yo quiero esta casa o yo quiero este auto, podemos pedir esas cosas y Dios nos va a bendecir. Sin embargo, también tenemos la opción de pedirle a Dios, Dios, dame la mejor opción, dame tu consejo, pedirle ese consejo. Eso fue lo que Israel no hizo en este caso. Ellos desecharon literalmente el reinado de Dios y quisieron un rey terrenal. Ellos dijeron, es que queremos rey como todas las naciones tienen. Ellos querían imitar al resto de la gente que tenían a su alrededor y por eso pidieron un rey. Israel tuvo su primer rey que fue un desastre. Él fue desobediente, no respetuoso de Dios, deshonesto y dado a la adivinación. Saúl terminó muriendo joven de una forma trágica junto con sus hijos. Dios desechó a Saúl como rey y envió a Samuel a ungir a David como nuevo rey. Y en ese contexto fueron reveladas estas palabras que son muy conocidas por muchos cristianos en 1 Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura,
al hermano, está hablando del hermano mayor de David, porque yo lo desecho. Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí, le dijo, ahí vas a, uno de los hijos de Isaí es el que yo he elegido como rey. Él vio al mayor de los hermanos, seguramente era un hombre fornido, un hombre de guerra, un hombre con experiencia de guerra, y Saúl pensó, bueno, este debe ser el rey. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A Samuel le parecía que el hermano mayor de David sería el elegido, pero Dios le dijo que no mirara lo que tenía delante de sus ojos, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón de un hombre. Dios no llama a un hombre o a una mujer por su aspecto, educación, posición o apariencia. Dios ve lo profundo del hombre, y a Dios le agradaba el corazón de David y lo llamó para ser rey sobre su pueblo, aun cuando era un muchacho todavía. David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios, lo cual es en verdad una gran honra para él. ¿Qué particularidad tuvo el profeta y rey David? ¿Qué miró Dios en él que le hizo distinguirlo y honrarlo en su vida, en las Escrituras y por toda la eternidad, siendo el ascendiente directo de Jesucristo? Sabemos sin duda que Dios vio su corazón, pero ¿qué había en el corazón de David que agradó tanto a Dios? ¿Sería acaso su buen comportamiento, su disciplina? ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que vio Dios en David? Este hombre se acercó a Dios, llegó a conocerle y confiaba en él no ciegamente, sino con un conocimiento de causa. Porque mientras más conoces a Dios, más confías en él. El Salmo 27 registra una oración de David. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David no solo pidió a Dios conocerle, sino que se lo demandó. A Dios le agradan esas oraciones no altaneras, pero sí que tienen denuedo para pedir de Dios lo que a Él le agrada y lo que ya hizo disponible. David le pidió a Dios poder conocerle y entenderle, y Dios se mostró a él. Le mostró su naturaleza, su bondad, su amor, su sabiduría. David dijo en el Salmo 63, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, mejor es tu misericordia, y esa es la palabra Gesed, que quiere decir mejor es tu gracia, mejor es tu amor, mejor son tus tiernas misericordias que la vida. Mis labios te alabarán. David contempló algo de Dios que lo hizo alabarlo, adorarlo, anhelar estar en su presencia y confiar en Él, descansar en Él. Salmo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Fue una oración constante y repetitiva de David pedirle a Dios que le mostrara sus caminos. En los Salmos está reflejado lo que David vivió y sintió y experimentó con Dios. Fue un ser humano como nosotros, con muchas flaquezas, errores, temores y dudas. Tuvo momentos de gran aflicción y pérdida. Sin embargo, David fue alguien que llegó a estrechar una profunda conexión con Dios, y esto fue debido a la disposición de su corazón. David estrechó una comunión con Dios, llegó a tener una relación con Dios muy, muy cercana. Y eso fue debido a la disposición de su corazón. Hay muchas oraciones de David registradas en los Salmos que nos hacen ver qué pidió a Dios que le agradó a nuestro Padre. David pidió conocerlo, entenderlo, estar cerca de su presencia, pidió una larga vida, pidió revancha sobre sus enemigos. Por cierto que hoy sabemos que esos enemigos son espirituales. No tenemos lucha contra sangre y carne, dice el libro de Efesios, tenemos lucha contra principados y potestades, pero David pidió esto, revancha sobre sus enemigos, y él en sus salmos muchas veces decía, porque con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Pidió que Dios creara un corazón limpio dentro de él. Observa los salmos, porque una vez que Dios concede a un hombre algo, eso está disponible. David experimentó a Dios en su andar, en medio de sus errores, en su corazón, en su vida, en su entorno. Al conocer profundamente a Dios, llegó a amar profundamente a Dios y a anhelar hacer su voluntad. David tuvo una firme convicción en lo que el Dios vivo es.
El Salmo 27, versículos 10 a 14 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, que por lo general el padre y la madre son las personas que más cercanía tienen con un ser humano, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque la gente más cercana a mí, aunque la gente que más me amara me dejara, tú me recogerás, tú estás ahí para mí. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David tuvo una relación con Dios desde muy joven, y Dios le entrenó para ser rey sobre Israel. Cuando se enfrentó a Goliat, un gigante el cual todo el ejército de Israel temía, él tuvo la firme convicción de que Dios le daría la victoria. No era cuestión de que David confiara en su habilidad o en su fuerza. Él confió en la fuerza y gracia y favor de Dios para con su gente, y así, siendo un muchacho, hizo frente a un enemigo poderoso y lo derribó con una honda y una piedra y le cortó la cabeza. Primera Samuel 17, versículos 32 y siguientes dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. La escritura describe a Saúl, que era en este momento el rey, un hombre sumamente alto. Él le sacaba la cabeza a todos los hombres en Israel. Era un hombre de guerra. Y habían hombres de guerra, hombres experimentados de guerra. David era un muchacho. Y este gigante que describe la escritura, que medía casi 3 metros, era un hombre muy alto y un hombre de guerra, seguramente que causaba una tremenda impresión y temor. Retaba a los de Israel, decía, bueno, que venga uno a pelear conmigo, ¿para qué nos peleamos todos? Que venga uno conmigo y si el que ganare, pues ese gana la batalla. Y se burlaba de Dios. Cuando David fue a llevar provisión a sus hermanos, porque él no estaba en medio de este ejército, él lo mandó su padre a que llevara provisión a sus hermanos, él oyó a este filisteo. Y él se indignó y le dijo a Saúl, bueno, yo puedo hacer esto. Saúl se sorprendió porque ninguno de ellos se atrevía a enfrentarlo. David se atrevió a enfrentar a este hombre y sabemos lo que ocurrió. Esa descripción que hace David aquí, de que cuando un oso o un león venía por una de sus ovejas, que sabemos que él era pastor, que él iba se la quitaba aún de la boca, del hocico. Esto es impresionante. Pensar en la fuerza que tiene un león, en la fuerza que tiene un oso, y David hacía esto, tenía esa fuerza. Nadie puede hacer una cosa semejante sin el favor de Dios en su vida. Esa fuerza y el valor se los dio Dios mismo. David era un muchacho, y aún así en ese entonces él ya tenía una férrea convicción de quién es Dios y de lo que él haría por él y por Israel. Todo esto agradó a Dios. David fue el ungido de Dios, alguien a quien Dios apartó especialmente para ser rey de Israel y que tenía el favor de Dios sobre él. Dios no es un Dios que haga acepción de personas. Él no decide a quién darle una unción o cargo por capricho o solo por preferencia. Dios es amor y Dios es justo. El llamado que hace Dios a un individuo en particular es debido a su corazón y su disposición. David tuvo una disposición asombrosa para Dios. Lo buscaba de madrugada,
Leía las escrituras, cantaba a Dios, meditaba en sus preceptos, pero también David fue un hombre como ustedes y yo, con flaquezas. Y los salmos hablan de sus constantes luchas con su propia naturaleza. Los seres humanos somos pecadores porque nacimos con la naturaleza de Adán. Esa naturaleza de pecado viene incrustada en nosotros cuando nacimos. Jesucristo es el único que nació con una naturaleza diferente, pura, ya que Él fue engendrado por Dios mismo en María. En Él no había la naturaleza de pecado que nosotros tenemos, porque todos nosotros descendemos de Adán. Por eso la Biblia llama a nuestro Señor Jesucristo el segundo o el postrer Adán, porque al igual que Adán fue hecho por Dios, fue creado por Dios, su vida misma le fue dada por Dios. David quería hacer la voluntad de Dios, pero se encontró una y otra vez fallando, y su corazón le acusaba por ello. También David aprendió a recibir el perdón de Dios y aprendió a tener a Dios como su fuente de suficiencia, sabiduría y poder. La Escritura nos muestra sus errores, siendo quizás el más notable, o el más notable de hecho, el asesinato de Urías para quedarse con su mujer Betsabé. David codició a una mujer casada, mientras su marido estaba en medio de una guerra defendiendo a Israel. Él la tomó y la embarazó. Para intentar cubrir su falta, quiso tender una trampa al marido mandándolo llamar para que se acostara con su mujer, y no fuera así evidente que había cometido adulterio. Este hombre honorable, Urías, quien era un hombre que respetaba y honraba a Dios, se rehusó a acostarse con su mujer porque sus compañeros de milicia estaban en la batalla. Él se quedó a la puerta de su casa. Él no quiso entrar a dormir a su casa. Y le insistió 2 veces, incluso lo emborrachó para que entrara a su casa y durmiera con su mujer, y Urías no lo hizo. Al ver David que no lograba su objetivo, envió una carta por la misma mano de Urías al comandante en jefe para que pusiera a Urías en lo más recio de la batalla y luego lo abandonaran, dejándolo morir. Esta emboscada también cobró la vida de otros hombres. David cometió una terrible falta por dejarse llevar por sus emociones, por su carne, por sus pasiones, y pecó contra Dios. Eventualmente tomó a Betsabé como una de sus esposas, y el hijo que esperaban murió. Y en algún punto fue confrontado por el profeta Natán. Dios le dio de tal forma palabra y sabiduría a Natán que David reconoció su falta y se arrepintió. Los sablos hablan de la culpa que a veces agobiaba el corazón de David, pero él aprendió que Dios es perdonador y rico en misericordia. Uno de los retos de un hombre o una mujer que han pecado es recibir el perdón de Dios y perdonarse a sí mismo. David aprendió esto en su vida y esto agradó a nuestro Dios porque al final de cuentas el perdón de Dios es un regalo divino que no debe ser menospreciado. Hoy nuestros pecados no son cubiertos como en el Antiguo Testamento. La Escritura en el Antiguo Testamento da testimonio que los pecados se cubrían. Se tenían que hacer expiaciones por el pecado, constantes sacrificios por el pecado, y los pecados eran cubiertos. Nuestros pecados hoy han sido lavados por la sangre del Cordero, nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro perdón es total y completo y hoy somos justicia de Dios en Él. Yo te aliento, hermano, hermana, a recibir su perdón y a seguir adelante cuando te has equivocado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. David fue un hombre con el corazón dispuesto a Dios. David fue un hombre valiente, manso, muy inteligente y noble, pero al final un ser humano como cualquiera de nosotros. Buscaba el consejo de Dios diligentemente a cada paso del camino. Un profeta de Dios es entrenado para escuchar la voz de Dios a cada paso del camino. Hay cientos de ejemplos de esto en la Biblia. David también aprendió a consultar a Dios y a pedir su consejo y a seguirlo. Y quiero ver un breve relato en 2 Samuel 5, del versículo 18 a 25 sobre esto. Dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Ya era rey sobre Israel en este punto. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Parasaim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y fíjense que lo que hizo aquí David. Él era un rey, él tenía un ejército a su disposición, era un hombre valiente y fuerte, eso lo probó desde que venció a Goliat. Sin embargo,
Él consultó a Dios, él le pidió su consejo. Tenía que enfrentar esta situación y le dijo, bueno, voy a ir contra los filisteos. Dios le dijo, ve, enfréntalos, nos vas a matar. Y él reconoció la batalla no como él mismo, él y sus hombres fueron, pero él dijo que Jehová había quebrantado a sus enemigos. Y el versículo 22 dice de 2 Samuel 5, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Los filisteos volvieron a invadir el mismo lugar, vinieron contra Israel de la misma forma. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, nos encontramos ante situaciones que son muy similares? Parece que ya hemos sobrepasado una enfermedad, una situación familiar, diferentes cosas en nuestras vidas y reaparece otra vez. Ahí está otra vez ese problema. Bueno, los filisteos volvieron a venir, el enemigo volvió a venir y se extendió en el valle de Refaín. Versículo 23, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente en las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Fíjense cómo lo que es seguir una instrucción de Dios, un consejo de Dios, una revelación de Dios, la práctica que tenía David escuchando a Dios. Tenía una misma situación y en esa misma situación Dios le dio dos instrucciones diferentes. En una le dijo, ve y hazles frente. En otra les dijo, bueno, ahora los vas a rodear y vas a esperar. Cuando escuches este sonido, entonces es el momento de atacar. Y David lo hizo así y venció a los filisteos nuevamente. Nuestro Dios es el más exacto y preciso estratega. Él sabe lo que viene delante de nosotros. Y si dice espera, esperamos. Y si Él dice ve, entonces vamos. Esto es un aprendizaje, hermanos. Estos pasajes preciosos en el Antiguo Testamento están para enseñarnos a nosotros lo que está disponible en dar con Dios. Hay muchos relatos que son enseñanzas para nosotros. Mientras Saúl perseguía a David encarnizadamente, él buscó un refugio en la misma cueva donde David estaba con sus hombres. Primera Samuel 24, versículo 4. Primera Samuel 24, 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl estaba persiguiendo como un perro rabioso a David. Saúl va y se mete con sus hombres y está durmiendo en la cueva donde está David y sus hombres. Los hombres de David le dicen, Dios te lo ha entregado en tu mano. Pues mátalo, ¿no? David se acerca a Saúl y le corta la orilla del manto. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. ¿Qué honorabilidad había en este hombre? Porque él, bueno, podría decir, bueno, sí, aquí lo tengo, está en mi mano, me está persiguiendo, yo estoy lejos de mi casa, ando como un fugitivo, pasando penurias, guardando mi vida por causa de este hombre. Bueno, qué bien, aquí lo tengo a la mano. Pero él dijo, no, yo no voy a hacer esto. Se sintió mal, le cortó la orilla de su manto y después él se sintió mal. Y él dijo, yo no voy a hacer esto porque él es el ungido de Jehová. Él es alguien que Dios escogió, yo no voy a hacer esto, y no le permitió a sus hombres que lo tocaran. Dice aquí en el final del versículo 7 que no permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Versículo 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová.
Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Qué soy yo? Soy una pulga, le dice David. Jehová pues será juez y te él juzgará entre tú y yo, y vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Fíjense la actitud que tuvo este hombre conforme al corazón de Dios. Él pudo tomar venganza por su mano y no lo hizo. Él simplemente dijo, Dios va a juzgar entre tú y yo. Tuve la oportunidad de matarte, lo está hablando de frente, tuve la oportunidad de matarte y no lo hice, porque estoy dejando que Dios haga justicia entre tú y yo. Versículo 16. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, justo eres tú, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir salvo y sano? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Un varón conforme al corazón de Dios tiene integridad en él y confía en Dios para que defienda su causa. David aprendió a escuchar la voz de su Dios, a seguirlo, aprendió a relacionarse con él, aprendió a adorarlo, conoció su gracia, su bondad, su hermosura, su poder. Dios le mostró a David se mostró a David porque él se lo pidió. David aprendió algo muy importante de Dios que marcó su vida eternamente. David aprendió a recibir de Dios. David dijo de Dios cosas como en el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Tengo un libro en mi blog que se llama Mira solo a Dios. En la sección de libros ustedes pueden descargar un libro que se llama Las ciudades de refugio. Aquí dice mi alto refugio. Cuando los israelitas mataban a alguien, la ley decía que una vida se tenía que pagar con otra vida. Pero si esa muerte había sido accidental, la persona tenía que dejar lo que estaba haciendo en ese momento, si estaba en el campo, donde quiera que le hubiera tocado cometer esa desgracia, tenía que correr hacia la ciudad de refugio más próxima y permanecer el resto de su vida ahí hasta que el sumo sacerdote muriera. Era la fecha marcada para que él pudiera salir de esa ciudad de refugio. Dejaba su familia, dejaba todo, pero en ese refugio encontraba protección. Su vida no corría peligro dentro de esas murallas. Y Dios está llamando aquí David está llamando a Dios, tú eres mi alto refugio, tú eres ese lugar seguro que yo tengo de mis enemigos. David dijo cosas como, Jehová es mi pastor, Él es la porción de mi herencia, eres la hermosa heredad que me ha tocado. Jehová es mi luz y mi salvación, mi escudo alrededor de mí. David dijo, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. También dijo, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. El Salmo 92:1 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Hoy el justo somos ustedes y yo.
que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. David, el llamado el dulce cantor de Israel, tuvo un corazón de adorador a Dios, un corazón humilde, manso, listo para aprender y cambiar, presto para estar atento y escuchar la voz de Dios. Él está como ejemplo de hasta dónde nuestra humanidad puede arrastrarnos, y de cómo la bondad y la grandeza de Dios prevalecieron en su vida porque Él le dio el reinado al Dios de su vida. Él le dio el reinado a Dios en su vida. Su misma esposa Mical, que era una de las hijas de Saúl, del rey, el que fue el rey Saúl, y él se la dio a David como recompensa por la victoria de una batalla. Su misma esposa lo menospreció por adorar a Dios públicamente con música y danza. Segunda Samuel 6:16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, porque la habían perdido, los filisteos se habían llevado el arca de Jehová, que representaba la presencia misma de Dios. Israel estaba recuperando el arca y David estaba feliz por esto. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Estamos en 2 Samuel 16, versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Le dijo: qué mal te viste danzando ahí como cualquier persona. 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta mujer menospreció a David porque él danzaba, él tenía gozo por todas las cosas de Dios, y él danzó delante de Dios cuando Israel recuperó el arca de Dios. Vean el festejo que hizo y le dio, en México decimos itacate, o un refrigerio a toda la gente que asistió a ese festejo. David no se avergonzaba de amar y honrar a su Dios públicamente. El Salmo 57:9 dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David aún anhelaba a Dios mientras dormía. Al quedarse dormido, él le decía a Dios, Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muchos de sus salmos, que eran canciones, eran alabanzas que él componía y cantaba a Dios, hablan de lo que David tuvo en su corazón y están escritas para mostrarnos el deleite que David encontró en su comunión con Dios y que absolutamente está disponible para nosotros. El Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde
me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, es tu fuerza lo que me sostiene, y mi alma está apegada a ti, yo estoy adherido a ti, Dios. David sentía esa necesidad de cercanía con Dios, disfrutaba su presencia, su amor, su compañía, disfrutaba saber de Él, meditar en su palabra. Ese deleite lo encontró al sumergirse en las profundidades del corazón de Dios, al pasar tiempo con Él, al comprobar su inmensa gracia y fidelidad. David comprobó por experiencia propia quién y cómo es Dios. Aunque David deseaba mucho construirle un templo a su Dios, no se le permitió por la sangre que había derramado, pero él dispuso y preparó todos los recursos y riquezas para construirlo. El día que cedió su reinado a Salomón, cuando ya estaba avanzado en edad, a Salomón su hijo, por mandato de Dios, hubo una gran celebración y en medio de esa celebración David dijo, Primera Crónicas 29:10, así mismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. A David se le reveló en forma de profecías información sobre el Mesías que vendría y que sería de su descendencia. Le fueron revelados detalles del reinado del Mesías, lo que se conoce como el milenio. En 2 Samuel 23:3 y 4 dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Hermosa descripción de nuestro Señor Jesucristo y hermosa descripción de su reinado. La tierra anhela un gobierno justo, el gobierno justo que definitivamente habrá en esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. El único gobierno justo que verá esta tierra será el de nuestro Señor Jesucristo. Después del rapto vendrá el periodo de Apocalipsis y enseguida del periodo de Apocalipsis vendrá la venida de Cristo a esta tierra. Nosotros vendremos con Él a ese punto y ahí comenzará ese reinado del milenio que dice ahí que será ese justo que va a gobernar a los hombres, que va a gobernar con el temor de Dios, va a gobernar con justicia, con rectitud. Y Él dice aquí que será como el resplandor del sol por una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, como la luz de la mañana. Hermosa descripción. Hechos 22:44 dice, dijo el Señor a mi Señor, y está hablando algo que dijo David, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David hizo al Mesías su Señor, habiendo visto su día por revelación de Dios. La Biblia registra aciertos, errores y la pasión de David por su Dios. Dios lo hizo florecer y salir victorioso de sus batallas. Dios bendijo su vida y le dio honor al ser el antecesor directo de Cristo. Primera Crónicas 29:26 dice, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén.
y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. David tuvo una esperanza en su corazón, la venida del Mesías. Reconoció la promesa de Dios de redención de la humanidad, y Dios le mostró la eternidad. Un hijo de Dios no debe vivir solamente centrado en el hoy, sino con una expectativa en la eternidad. La vida que vivimos aquí es efímera y pasajera. Dios desea que la vivamos a plenitud en su gracia, pero nuestra vida en Cristo se extiende por toda la eternidad. Gocémonos en esperar nuestra bienaventurada esperanza al retorno de nuestro Señor Jesucristo. David es un digno ejemplo a observar. Sus palabras reveladas tienen por supuesto la autoridad de Dios, pero también de su propia vida y corazón, que vivieron literalmente lo que él escribió. A él no le contaron lo que él estaba escribiendo, él lo vivió en su vida, en su corazón. David narró los salmos desde su propia comunión y vivencia con Dios. Por eso te aliento a leer el libro de los salmos y a disfrutar de esta comunión que David tuvo con Dios y que puede ser tuya y aún mucho más. Es la comunión que tú puedes tener con Dios y aún mucho más, porque tú eres su hijo amado, justificado por gracia y redimido por la sangre de Cristo. Y por último quiero leer un consejo de David que escribió en el Salmo 37 y que es muy actual, aunque lo escribió hace miles de años. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tener plena confianza en Dios y una relación estrecha con Dios no es algo que surja de la noche a la mañana en la vida de una persona. Aprendemos a conocerlo tratándolo directamente y viéndolo moverse en nuestras vidas, viéndolo hablarnos y cumplir sus promesas, sintiendo su amor que se nos revela a través de las Escrituras, a través de su Espíritu a nosotros, ese Espíritu que recibimos cuando renacemos en el momento en que confesamos a Jesús como nuestro Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos. Ese Espíritu nos hace hijos de Dios por simiente incorruptible, como dice 1 de Pedro 1:23. Nos da un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu es un espíritu que es poder desde lo alto, la promesa del Padre el Consolador o el ayudador, como dice la versión en inglés. Hoy tenemos una posición delante de Dios mucho mejor que la que tuvo el rey David. Él era un siervo con un espíritu condicionado. Nosotros somos hijos de Dios con simiente incorruptible, con un espíritu que no se puede perder eternamente una vez recibido. David vivió bajo la ley. Nosotros somos justos delante de Dios por la gracia de Dios y debido a la obra finalizada de Cristo. Por tanto, podemos tener la misma comunión y aún mayor que tuvo David con nuestro Padre Celestial. Y mi Dios, yo quiero darte gracias por tu palabra, por lo clara que es, por lo bendita que es, por las cosas que nos enseña. Gracias, Padre, por poder alabarte y honrarte y engrandecerte y exaltarte, Padre, y por poder conocerte y saber lo que está disponible a través de tu palabra. Padre, bendice nuestros corazones, bendice nuestras vidas que te buscan, que te honran, que te aman, que te anhelan, que te desean, Padre. Gracias por cuidar de nosotros y los nuestros. En el nombre de Jesucristo. Amén.